Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Otra vez en Fuera de Agenda nos metemos en temas que no estén picando en el momento, sino que nos permitan hablar un poco sobre la perspectiva de las cosas. Estamos muy interesados en el tema del sindicalismo argentino y lo que significó para Juan Domingo Perón, para entender lo que necesitaríamos que fuera o que terminara de ser el sindicalismo en la Argentina que viene. Para eso hemos invitado a un escritor gremialista, hombre de fundación del peronismo, nada menos que Carlos Pancho Gaitán. Bienvenido. Muchas gracias, Martín. A mí me interesa mucho esta cosa que vos podés dar presencialmente, que es todo el pensamiento de Perón alrededor de la construcción del peronismo desde el sindicalismo. Contanos un poco cómo fue que se organizó. Porque Perón tenía el ejército, digamos, era parte del ejército, parte del GOU, pero él no arma sobre el ejército de la Revolución Justicialista, la arma sobre el sindicalismo. El sindicalismo que en ese momento era anarquista, comunista, trotskista, socialista, y que él convierte al peronismo, ¿no? Así es, sí. Yo creo que días pasados escuchaba a alguien que decía, en realidad el peronismo hizo a Perón o los trabajadores hicieron a Perón. No, es una cosa dialéctica. Perón evidentemente fue un líder de un pensamiento claro y profundo, o sea, un tipo de pensamiento estratégico, de larga mirada, que le permitió, cuando él asoma en el escenario político, tener un proyecto. O sea, por cierto que como todo proyecto se va luego desarrollando, perfeccionando, incorporando cosas, etcétera, porque el tipo usó un instrumento, digamos, muy dinámico. Yo creo que entre los pensadores del peronismo, yo he tenido la suerte de ser peronista desde niño, un poco ver este fenómeno desde muy abajo y desde las organizaciones del movimiento obrero, porque la CGT organizó un partido que se llamó el Partido Laborista, presidió Gay, que era el secretario de la CGT en ese momento, el trabajador telefónico, y organizaron lo que después con el tiempo se llamarían las unidades básicas. En aquel tiempo, año 45, se llamaron Fortines del Partido Laborista. Bueno, a ver un minuto, porque vos estabas contando cómo se armó. Entonces Perón lo que hace es armar el Partido Laborista a partir de los sindicatos, a partir de la CGT. De la CGT. No de los sindicatos. De la CGT, ya organizada, sí, digamos. Así es, claro. Pero voy a retomar al revés, porque traté de dar un ejemplo de segundo término, pero para no hacerlo confuso, vamos a seguir en tu línea de razonamiento en cómo comenzó esta cosa. Perón es parte del gobierno militar que se arma en el año 43, que es una revolución. Le llamamos la Revolución de Junio del 43. ¿Por qué el de la revolución? Porque hubo cambios, o sea, la revolución es cambio. A partir de ahí, esta es la concepción peronista, la concepción de Perón sobre la revolución. ¿Qué es lo que él hace? Primero, vivimos las contradicciones que da el gobierno militar, que viene fundamentalmente en dos grandes tendencias, pero con varias contradicciones distintas, entre el nacionalismo católico de derecha y los sectores liberales de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Marina, donde está un foco
muy fuerte de resistencia a Perón. De influencia inglesa, digamos. Así es, pro-inglesa. exactamente. Entonces, en las contradicciones que se producen en el gobierno, el presidente Ramírez convoca una reunión de gabinete para tratar de equilibrar, porque ya tienen la información de la existencia del GO, o sea, un grupo interno de coroneles que está liderando Perón. Entonces el presidente le pregunta a su equipo qué quiere ser cada uno, y usted, coronel, ¿qué quiere ser? Perón era director nacional del trabajo y dice secretario de Trabajo y Previsión. O sea, ascender un escalón en la administración. Pide un cargo que no existía, claro. Era una dirección. La pasa a secretaría. Dice, Perón cuenta, los generales se miraron entre ellos. Pensaron que estaba loco. Cuando se dieron cuenta era tarde. O sea, eso te demuestra que él viene armado de un proyecto. ¿Qué hace con esa secretaría? Esa secretaría suma todo lo que hay en trabajo social, salud, vivienda, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo social. La distribución de la riqueza. Lo suma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y arma un aparato nacional. O sea, por ejemplo, yo recuerdo que en Córdoba había, no sé si era secretaría, no creo que fuera ministerio provincial, era una secretaría de la provincia de trabajo. Bueno, todo eso, todo lo que hay de trabajo en todas las provincias, él la suma en la misma estructura y por lo tanto arma un aparato nacional que tiene presupuesto, que tiene personal, que tiene edificios, etcétera, etcétera. Todo eso lo arman. E incluso en los territorios nacionales, en aquel tiempo eran 14 provincias, el resto son territorios nacionales, que comanda o que dirige la Gendarmería Nacional, él nombra los abogados, que comúnmente son comandantes de la Gendarmería, que existen en cada territorio nacional, los nombra representante de la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, realmente es el primer, además de las Fuerzas Armadas, es la primera estructura de carácter nacional, de carácter gubernamental que se arma en el país, con aparato, con fuerza, con capacidad de acción, ya que la Secretaría es ejecutiva. Entonces, a partir de eso empieza a tomar medidas que favorecen a los trabajadores. Por ejemplo, una de ellas, una de las más famosas, es el Estatuto del Peón, porque el peón rural hasta ese momento era un trabajador que no existía, era parecía patrimonio del señor feudal o del estanciero. Sí, como animalito. Exactamente. Entonces, a los trabajadores rurales les da una categoría de trabajadores igual que el resto. Lo que genera una reacción enorme de toda la oligarquía, digamos. Exacto. Y aunque, como la Revolución Francesa no es que terminó con todo, sí, con todo el feudalismo, en este caso también no es que se resolvió todo, pero dio un instrumento de carácter fundamental. Segunda cosa, desde la Secretaría, Perón toma la decisión de que el sindicato es una organización de bien público. Hasta ese momento el sindicato era prácticamente una organización de hecho y más bien considerado como una organización de carácter subversivo, a la cual se le aplicaba todavía la ley de residencia, que todos los perturbadores podían ser expulsados del país, ya que los trabajadores inmigrantes de aquel tiempo, que son los que forjaron el sindicalismo argentino, sí, los italianos, polacos, españoles, gallegos, sobre todo los españoles, pero que venían con su experiencia del sindicalismo europeo, fueron tipos activos que, a pesar de que su lucha en realidad estaba fundamentalmente en la búsqueda de darle solución a su gente, nacionales, que venían en muy malas condiciones. Pero eso fue la base del sindicalismo. En el año 43, la CGT está dividida, o sea, había logrado constituirse en el año 30, pero en el 43 está dividida en dos centrales, identificada con números, la número 1 y la número 2. Las dos eran socialistas, nada más que la 1, dirigida por José Domenech, el secretario general de los ferroviarios, de la Unión Ferroviaria, era un socialista más ligado a la cosa sindical, más ligado a lo que llamaban el sindicalismo como tal, que era una tendencia del movimiento sindical.
y la otra por Pérez Leiros, que fue tremendo antiperonista de los municipales. Entonces Perón convocó a las organizaciones y a los trabajadores, porque había ocurrido un fenómeno que los viejos dirigentes, sobre todo los anarquistas, no habían comprendido, y es que se había producido una modificación en la clase trabajadora, porque a partir de la crisis del 30 se produce un fenómeno de migración interna. Los trabajadores, ante la crisis que se expresa en aquel tiempo, vienen a la capital, que por aquello de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires, y además acá, sobre todo con la industria de la carne, estaba concentrado un gran polo porque Europa necesitaba, Inglaterra, que controlaba eso, alimentar a Europa en la crisis que estaban viviendo y posteriormente en la guerra. Entonces Perón convoca a los trabajadores a organizarse. Y los convence y hace una sola central de trabajadores, e incluso por eso lo acusaban a Perón a totalitario, cosa por el estilo, porque toma medidas como por ejemplo de que los trabajadores se organicen por sector de la economía, cosa que antes eran trabajadores por empresa, por fábrica, muy atomizado, y que el sindicato más representativo, el más numeroso, era el que tenía el derecho a representar al conjunto de los trabajadores y a contratar con el Estado o con el sector privado. O sea, le da al sindicato una concepción que le permite desarrollar una fuerza que hasta ese momento era... entidad, le da una entidad... Era desconocida. Imagínate, protagonista. Lo legaliza y le da un centro de poder. ¿Qué sería esto en la concepción peronista del jefe? Es la elección de un actor social, la clase trabajadora. Por eso vos recordabas, bueno, el origen de Perón y evidentemente la participación, sobre todo del ejército, en el movimiento que derroca al sistema fraudulento que existía en el país hasta ese momento. Pero aparte de ser parte de eso, él elige a un sector que es la clase trabajadora, cosa que él lo dice y está grabado en sus mensajes cuando asume la presidencia, e incluso en el año 73, cuando asume por última vez, dice: voy a repetir lo que dije en 1946, que es: estos son mis compañeros, los trabajadores. Entonces, elige un actor social y luego a ese actor social le da otro elemento que está en parte de su definición fundamental, que es solo la organización vence al tiempo. O sea, ayuda a forjar un sistema organizativo que tuviera perdurabilidad. Por esa razón, a pesar de nuestros retrocesos de 55 hoy que nos golpean sistemáticamente, no han logrado quebrar al sindicalismo en su esencia. Esto es lo que le ha dado esta persistencia en la conformación del movimiento, de tal manera que si uno analiza otros movimientos parecidos, productos de lo que se daba en el campo internacional aquel tiempo, con el surgimiento de movimientos nacionales y populares, con una influencia de algunos líderes militares importantes, todos han desaparecido menos el peronismo, que se mantiene no solo como movimiento como tal, sino a pesar de la pérdida de la presencia del jefe, del líder conductor. Sin embargo, este movimiento sigue existiendo con bastante vitalidad y creemos, yo tengo la certeza de que aún más allá de los cambios y la necesidad de la adecuación al momento histórico que vivimos, hay en esencia un principio que va a subsistir, que va a lograr que esto encuentre su camino histórico nuevamente. Ahora, él entonces, además de organizarlos como sindicato y como organización y como interlocutor de la sociedad, como protagonista de la sociedad, también le da, fuera del sindicalismo, un rol político. Así es. Porque a partir de ellos construye el movimiento peronista, digamos. Así o el Partido Justicialista. Así es. Que en ese momento es el laborismo. Exactamente. Porque primero, una de las cosas que es muy evidente en esta historia, y yo he tenido la suerte de alguna manera de vivirlo, fue la dignificación de la clase trabajadora. La dignificación del trabajo,
y de los trabajadores. Un compañero mío del Sindicato de Obreros Navales decía, yo en el taller antes de Perón era una basura y a partir de la existencia de Perón era un señor. O sea, el cambio que había habido en la relación obrero-patronal en eso era sustancial. Entonces, la idea de la dignidad humana, que Perón lo plantea como movimiento cuando habla de la comunidad, porque él dice no hay argentino que se realice en una comunidad que no se realice, es lo que le da esa fortaleza, yo me permitiría decir psicológica, de valores que de alguna manera tiene un sustrato que subsiste más allá de las politiquerías circunstanciales. ¿Y cómo organiza el Partido Laborista? Y el Partido Laborista... que es el que participa en las elecciones del 46. Claro, porque acuérdate que en realidad a Perón lo detienen el 9 del 9 de octubre del 45, o sea, con todas esas contradicciones que se producían. El tipo logra que el 16 de septiembre ya está de vuelta. O sea, en ese interín incluso Fernández Suárez, que en ese momento sería capitán, si es que llegaba, propuso matar a Perón. El que fue coronel Fernández Suárez, jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires en el año 55, que fusiló a los compañeros en los basurales de León Suárez. O sea, las contradicciones y los ataques que se llevaron contra Perón fueron muchos. No obstante, yo creo que él tuvo un trámite habilidoso en eso que se pueden percibir en dos cosas, en dos pequeños detalles. Una, que le manda una carta a Evita diciéndole en mi negrita, no te preocupes, cuando salga en libertad nos vamos a ir a la Patagonia. Eso es un mensaje que le manda a los enemigos para confundirlos. Y por otro lado, lo manda al coronel Massa, de apellido, que era un médico, que lo va a ver a Martín García, y el coronel viene a ver al presidente y dice, presidente, Perón se muere. Le trae una radiografía y dice, mire, Perón se muere, tráigalo, métalo en el hospital. Efectivamente, el día 16 lo lleva, el 17 se produce esto que fue el nacimiento público del movimiento. Pero en realidad, donde yo creo que hay que poner el eje para los investigadores está en la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque la Secretaría no solo fue la creación del aparato como tal para poder desarrollar esa gestión, sino que desde ahí él empieza a plantear políticas. Por ejemplo, la política de capacitación, creando la Dirección Nacional de Capacitación y Orientación Profesional, a preparar la clase trabajadora para un país industrializado, que fue lo que pasó en ese tiempo. Pero otra cosa, desde la propia Secretaría se pergeña lo que fue la creación de los agregados laborales en las embajadas. También sale de ahí. Tomando otros ejemplos, porque no fue un invento nacional, porque en México había existido a partir de 1925, pero en realidad eso te da la idea. Hay una nota de Perón, yo la verdad que no recuerdo en dónde está, tuve oportunidad de leerla, le decía Perón a alguien en el año 49, dice, ¿usted sabe por qué atacan tanto a la Asamblea Constituyente que se va a reunir ahora para definir sobre la Constitución Nacional? Porque más de la mitad de los constituyentes son trabajadores. Sería bueno que los estudiosos tomen este tema para investigarlo, porque realmente es la muestra muy clara del avance de la clase trabajadora. La proyección política, no solo como movimiento obrero como tal, sino en la participación política de la sociedad, los trabajadores tienen para Perón un eje de decisión y de acción muy contundente y muy práctica, muy concreta. Ahora, él hace el Partido Laborista y pone como comisión directiva del Partido Laborista a la comisión directiva de la CGT. Exactamente. ¿Y eso se repite en muchas provincias? Bueno, el partido, yo tanto como esos detalles no me acuerdo, pero por ejemplo, en mi casa, que funcionó un fortín del Partido Laborista,
la gente que participaba eran todos trabajadores, gente del barrio, que se reunían todas las noches después que salían del trabajo. Yo me acuerdo de compañeros bancarios, tranviarios, de gente del correo, de compañeros municipales, etcétera. O sea, gente trabajadora que vivía en el barrio se reunía o sea, era de alguna manera la acción de los trabajadores que evidentemente estaban orientados por sus sindicatos, que empezaron a armar la cuestión partidaria. Y después se gestó como, me acuerdo entre otros, hubo un profesional que participó ahí, que era un médico, el doctor Juan Bacheto, que llegó a ser senador de la capital de Córdoba, que era un hombre, un cura gaucho, como le decíamos nosotros, porque era ese médico de barrio que iba y se metía en las casas, que ayudaba a la gente. Es el modelo de médico de esa época, digamos, exactamente. El médico del barrio. Así, así. En el 51, en la Constitución de Chaco, avanza un poco más, con mucha influencia de Evita, y establece una lista aparte para las organizaciones libres del pueblo, que supongo que serían los sindicatos más cooperativas, no sé qué otra cosa más había en ese momento, asociaciones profesionales, lo que fuere, o quizás empresarias, de pymes, no sé. Pero digamos, fuera de la lista de diputados y senadores, digamos, o una sola cámara creo que hacía, agrega otro, como si fuera otro poder, digamos, de la República, en el caso de Chaco, donde hay una lista solamente de las organizaciones libres para formar parte, digamos, del nuevo gobierno. Esto traído, digamos, a un pensamiento de una reforma constitucional o lo que fuera, una nueva constitución, daría pie a que pensáramos así como hay un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, un poder sindical, que tuviera su propia lista de diputados o lo que fuere, y que, incluso con las organizaciones sociales también, que presentaran sus candidatos, la gente elija, además de elegir diputados, senadores, mujeres, jóvenes, no sé qué, elegir sindicalistas. Porque lo que veo en el avance del análisis de Perón, de cómo construye, digamos, y cómo estamos ahora, y bien lo marcaste de que el peronismo no ha desaparecido como otros movimientos nacionales y digamos, populares, justamente por la estructura sindical, que no solamente sería, digamos, la columna vertebral en el sentido de que, claro, se organizó el Partido Laborista, el partido político, que terminó siendo el Partido Peronista, o el Partido Justicialista, en base a las estructuras de mando del sindicalismo, sino que además es, digamos, lo que se mantuvo. Es decir, el sindicalismo tiene un sistema de organización, de asamblea, de capacitación de dirigentes, de distintas organizaciones de distinto nivel que confluyen, que en general siempre están unidas, digamos, más allá de las cuestiones internas, de las peleas, de la búsqueda de que en vez de fulano esté mengano, o lo que sea, de líneas internas. En realidad, como sindicalismo se ha mantenido, digamos, y tiene una estructura, una organización, que es lo que le falta al partido y que es lo que le falta al movimiento, digamos. No porque le falte, sino porque no está en los créditos, digamos, de quien ocupa después el Palacio Legislativo, y a mí me parece que ahí hay algunos temas pendientes del peronismo. Por ejemplo, ¿quién resguarda o se ocupa de la distribución de las riquezas en la Argentina? ¿No? Es una cuestión de criterio del político, pero no hay una estructura que se dedique específicamente a eso. ¿Quién discute con el Ejecutivo las políticas industriales? Porque, digamos, aparece un sector liberal que se le ocurre cambiar la tónica o acercarse al pensamiento que tiene Estados Unidos e Inglaterra para nosotros, de que seamos un lugar pastoril, y digamos, no hay una estructura del Estado que diga, no, eso no se puede porque se puede vetar desde un poder paralelo o dentro de la República. Es decir, a mí me interesa y me resulta muy, muy interesante particularmente tu relato, porque muestra a las claras que, pero no es que poéticamente dice que el sindicalismo es la columna vertebral, sino que lo dice estructuralmente, digamos. Así es, ¿no? Así es. Hay una práctica. Por ejemplo, ¿quién fue el gobernador del Chaco?
se llamó Provincia de Perón. Sí. El primer gobernador del Chaco se llamó Felipe Gallardo y era dirigente rural. Ajá. Era un hombre que salió del pueblo, de las organizaciones populares. Era dirigente rural, era lo que hoy llamaríamos un emprendedor, pero era un dirigente de trabajadores. Ese fue el primer gobernador. Su vicegobernador fue el otro Felipe, que luego fue también gobernador, el diputado, un compañero muy conocido, en este momento se me escapa, eso, hacerte viejo, ¿viste? Se te escapan los nombres. Pasan las mejores familias. Felipe Vittel. Vittel, eso te iba a decir. Lo que pasa es que Vittel era escribano y Felipe Gallardo era un dirigente rural. Claro. Después se pelearon, hubo confrontaciones. Este tipo de cosas también obligó a veces a Perón a bajar la velocidad. Sí, porque, por ejemplo, hubo, no sé si tú supiste o te acuerdas, se organizó con motivo de la lucha contra el agio y la especulación, sí, me acuerdo comités barriales, no recuerdo ahora cómo se llamaban, y hubo que suspenderlas porque generaron muchas contradicciones, porque entonces a veces los compañeros que eran elegidos ahí en la propia base, munidos de una autoridad policial de poder ir a investigar y tomar ciertas medidas, se extralimitaban a veces llevando conflictos que no inútiles o que no tenían. Y en el caso incluso, fíjate, o sea, la CGT de aquellos años tiene una escuela de formación en la propia organización. La CGT tiene su escuela de formación sindical, como tienen además los sindicatos. O sea, hay un proceso de formación de los trabajadores muy fuerte. Y en el caso de los candidatos a ser agregados laborales, tienen una escuela en particular que se decide una dirección, el director era ferroviario, con 4 ayudantes que eran profesionales. Ellos hacen el armado de la cosa política que dependía del ministro de Relaciones Exteriores, que también venía de la Unión Ferroviaria, que era el abogado. O sea que no es digamos, un pensamiento vacuo pensar que hay una línea de protagonismo del sindicalismo en Argentina, en la Revolución Justicialista, en el gobierno popular, lo que fuere, que no se pueda profundizar. Digamos que hay como una autoridad natural. Así es. Como que es una línea que establece Perón, digamos. Así es, exacto. Pero no es una cuestión, como creen algunos, de decisión del dedo de Perón. No. Es la estructura. El sindicato propone, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a designar miembros de los trabajadores en el servicio exterior. Perfecto. ¿Quién propone? Los sindicatos. ¿Quién decide? La CGT. ¿Quién controla y quién vigila? La CGT. O sea, es parte de la estructura. No son tipos sueltos o yo, sindicalista, soy amigo de fulano. No. O sea, hay una coparticipación de gobierno. Segundo, hay una capacitación al respecto. Uh-huh. Y hay una selección muy rígida, muy fuerte. Primero, el becario de eso cobraba su sueldo de trabajador o del sindicato, etc. Segundo, tenía la obligación de seguir cumpliendo con sus funciones. Tercero, la participación en la capacitación era obligatoria. No era que yo me anoto y voy cuando tengo tiempo. O sea, un sistema. Y lo terminaba designando el Senado de la Nación, y eso dependía del ministro de Relaciones Exteriores, que tenía un aparato. Varios de aquellos agregados laborales llegaron a ser embajadores inclusive. Pero lo importante que te quería referir es que Perón, cuando orienta a los agregados laborales, dice, necesitamos hacer una relación con los pueblos cara a cara. Y los únicos que están en condiciones de hacer eso son los trabajadores que han producido este fenómeno político que nosotros tenemos. Pero les recomienda, los agregados laborales son para trabajar con el pueblo, los diplomáticos son para trabajar con los gobiernos. O sea, como diciéndole, muchachos, cuídenla, porque después también se generaron contradicciones
problemas que el funcionamiento de los agregados, aunque dependían del embajador, del rango administrativo correspondiente, bueno, tenían una formación política distinta porque su poder era el sindicato, era la CGT como fuerza fundamental y tenían, por lo tanto, una suerte de doble. Es muy importante analizar eso porque realmente descubrimos, sobre todo cuando, como te decía, hay que ver todas las medidas que toma la Secretaría de Trabajo y Provisión, se muestra muy claramente la definición de un pensamiento estratégico para construir un poder político ligado a lo que son las formulaciones más clásicas del peronismo, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Pancho, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y te felicito por la tarea que hacen de ustedes, difusión de esto que es tan importante. Muchas gracias.